bienvenidos. Este es el último encuentro de este año de la Cátedra Abierta de Pensamiento Anarquista. El cuarto y último encuentro en Paraná. El quinto va a ser en Concepción del Uruguay, la semana que viene, si todo sale bien, porque venimos teniendo un par de percances, como ya sabrán, por cuestiones políticas y económicas vinculadas a la extensión de la facultad. Pero bueno, acá estamos. Interesante y lindo cerrar en Paraná con la presentación de un libro, que vengan compañeros libertarios de Buenos Aires a presentarlo, que de alguna manera es darle valor simbólico y político a este espacio y algún tipo de reconocimiento que pueda generar intercambios futuros. Y bueno, y en ese sentido este encuentro se va a diferenciar de los demás, porque no va a ser un encuentro, en este caso, de formación, de hablar de un autor en particular, o de teoría, sino que va a ser un encuentro, ¿no es cierto?, para anoticiarnos de la edición de un libro importante para la trayectoria anarquista, para el movimiento obrero mundial y en Argentina en particular. Y bueno, ¿quién mejor que los invitados para contarnos un poco de qué se trata este libro, digamos, y qué podemos pensar, reflexionar al respecto, y qué aporte puede dar la cátedra esta como espacio, ¿sí?, para la difusión del libro y para la interacción de ideas con los compañeros. ¿Hernán? Sí. Bueno, así un poco más extensivo lo que dijo nuestra compañera. Hoy tenemos invitados a compañeros de la Biblioteca Popular José Ingenieros, Juan Carlos Buscalte, Elba y Vito, así se quisiera presentar. Así que, bueno, el libro trata obviamente de la historia del movimiento obrero revolucionario a nivel mundial, remontándose un poco, haciendo una división, más o menos para adelantar, de lo que fue antes de la Guerra Civil Española y luego, como un hecho que va a impactar en toda la historia del movimiento anarquista. Bueno, sin más, agradecer la predisposición de los invitados, que a pesar de nosotros no contar con los recursos de la universidad, que por más que hayan estado planificados, han sido negados, ellos mismos decidieron venir y solventarse la estadía en parte y también el viaje. O sea que la mejor predisposición de los invitados, y es un placer enorme para nosotros poder tenerlos ellos acá compartiendo esta charla. Así que nada más. Bueno, nos toca a nosotros agradecer a nosotros. Me parece que bueno, esto nos parece a los tres magnífico, digamos, que haya podido desarrollarse en un ámbito universitario una cátedra como esta. Para mí hay un solo precedente, no conozco otro, que es el Grupo de Estudios sobre el Anarquismo de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, que ya no existe como tal, pero no importa, siempre sacan cosas parecidas y dan seminarios. Pero el grupo hizo un libro colectivo que se llama El anarquismo frente al derecho, y que han participado varios abogados o casi abogados y doctores en derecho de la facultad, casi todos ellos con ideología libertaria. Es un libro muy interesante que aporta muchísimo a muchas cuestiones teóricas del anarquismo. Cómo se planta el anarquismo frente al derecho y, digamos, cuáles son las concepciones del derecho del anarquismo. Es el único paralelo que conozco. Digamos, no me parece que haya otra cátedra libre de este tipo en el país. Conocemos cátedras de Osvaldo Valle, de un montón de gente que, bueno, es otra cosa, pero una cátedra sobre estudios sobre el anarquismo no es imaginable fácilmente, ¿no? Me parece que es una cosa a destacar. Yo lo que empezaría, antes de empezar con el libro, me gustaría presentar un poco lo que es utopía libertaria, porque muchos de ustedes habrán visto, por conocer los libros, por romper con una librería, por ver compañeros que lo tienen, o por tenerlos ustedes mismos, que
que es una colección medio rara. O sea, porque no es una colección común. No solamente por la temática, sino por la forma en que esta colección se construye. Es decir, es una colección que se genera a partir de varias editoriales. No estamos hablando de editoriales, estamos hablando de editoriales, con minúsculas, ¿no? Algunas que tienen alguna pata comercial, pero cuyos principales, digamos, ejecutores libertarios de siempre. Entonces, bueno, él tiene una cantidad de libros de literatura y de ensayo, que es este ramal, pero que colabora con Utopía Libertaria, desde el principio. Otra es la Biblioteca de los Ingenieros, con su editorial Tupac, que viene desde sacando libros, sacaba libros en coedición con América Alegre. Ustedes, si conocen la editorial América Alegre, van a ver que la Biblioteca de los Ingenieros, la editorial Tupac de la biblioteca, a veces está el mismo libro que dice Tupac y otro dice América Alegre, y a veces dice la obra. Son editoriales que publicaban y sacaban los libros, el mismo libro con nombres de editoriales distintos. Después de la colaboración en proyección de la biblioteca de Tupac, participó directamente, y finalmente, desde que se lanza la idea de Utopía Libertaria, la biblioteca estuvo presente con la editorial, apoyó decididamente. Para no perderme en divagaciones, la voy a dejar a Elba, que va a leer un documento que se presentó como solidaridad ante el encuentro que se hizo en Bogotá en septiembre de Feria del Libro Anarquista y Fanzines. Y bueno, y esto creo que sintetiza un poco lo que es Utopía. La dejo a Elba. Bueno, ante todo, hola, es un gusto poder estar acá y poder encontrarnos los y las anarquistas, con los que tenemos algo en común con respecto a las ideas libertarias. Gracias. Bueno, Utopía Libertaria. Desde su nacimiento, el movimiento anarquista ha estado estrechamente ligado a todo lo relacionado con la palabra impresa. Desde la producción y difusión de materiales para la propagación de la idea, la creación de bibliotecas y ateneos y la manifiesta intención de poner al alcance de todos y todas el vasto patrimonio cultural de la humanidad. Nuestra contribución a esa tradición militante que entiende al libro como una de las armas para la transformación social ha sido la colección Utopía Libertaria, que justamente este último mes de agosto acaba de cumplir 10 años. Utopía Libertaria se concebió en la Argentina agitada del año 2002 y sus primeros libros hicieron su aparición en el 2003. A la inversa de lo tradicionalmente conocido, esto es, que una determinada editorial tenga varias colecciones que la integran, la colección, como lo dicen las solapas de todos los ejemplares, es compartida transversalmente por varios grupos libertarios y cada uno posee su propio sello editorial. En Utopía Libertaria no existe un consejo editor como tal, pues se admite a todas las líneas ideológicas que caben dentro del amplio espectro libertario. Sin embargo, y en teoría, porque el caso hasta ahora no se ha presentado, no existe obligación por parte de ninguna de las editoriales participantes de financiar o apoyar con ventas o difusión cualquier título o autor con el que no acuerden, ya sea por razones ideológicas o simplemente de calidad. Lo que se brinda desde la colección son las facilidades técnicas y de comercialización por pertenecer a un conjunto reconocido y reconocible dentro del mundo del libro local y en algún grado global. Las propuestas de edición provienen tanto de los grupos editores como desde afuera, ya que hay autores que nos acercan sus trabajos o sugerencias sobre la conveniencia de editar tal o cual título, por tratarse de una novedad interesante o de algún texto agotado y ya inconseguible. Esta flexibilidad nos ha permitido editar desde clásicos del anarcoindividualismo, tanto como del anarcocomunismo o el anarcosindicalismo, además de investigaciones sobre temas históricos o sobre aspectos ideológicos más novedosos.
Como elemento distintivo y en función de la coherencia, hemos adoptado una fórmula de denominarnos anticopio, y dice, parafraseando la fórmula tradicional, la reproducción de este libro a través de medios ópticos, electrónicos, químicos, fotográficos o de fotocopias está permitida y alentada por los editores. Es decir, que ni siquiera está restringida su reproducción con fines de lucro. En este sentido, además de liberar el acceso para quien no puede o no quiere adquirir los ejemplares físicos, ponemos los PDF de todos los títulos a disposición de quienes lo deseen, para que cualquiera y en cualquier sitio pueda reproducir el libro tal cual, rehacerlo con otras características de diseño o tomar las partes que le parezcan más adecuadas. Una mirada retrospectiva nos permite ver lo que hemos podido avanzar en estos 10 años y que en aquel lejano 2003 podría haberse considerado utópico, en el sentido más vulgar de la palabra. Los libros se encuentran en los lugares menos esperados del mundo de habla hispana. Hemos alcanzado los 47 títulos y si todo sale como creemos, estaremos en los 50 editados antes del fin de año. Entre ediciones y reediciones logramos imprimir unos 220.000 ejemplares, y esto sin contar el número de incontables de bajas de los PDF y de las reediciones de los libros o parte de ellos en distintos formatos realizados a partir de esos mismos PDF. Todo esto tiene que ver con la asombrosa vitalidad de un movimiento al que repetidas veces se lo extendió certificado de defunción y cuyas ideas reaparecen generación tras generación, pero con la frescura de nuevas ideas. Salud y revolución social. Yo acotaría a esto, porque agregaría una pregunta. ¿En dónde están los tesoros? O sea, porque si esos libros que están circulando, quiere decir que hay una persona detrás de cada libro. Y nos preguntamos, digamos, nosotros no somos muchos, los libertarios. Pero sin embargo, hay interés por la idea, hay interés por curiosidad, por lo que sea. Creo que es una tarea de todos los colectivos. Ver dónde están estos lectores, estos consumidores de cultura libertaria y tratar de llegar a ellos, ¿no? Y tratar de convertirlos en potencia. Mejor dicho, son potencia, convertirlos en hechos. Eso respecto a la reflexión. Ahora pasaremos, digamos, a comentar brevemente el libro que nos ha traído acá, es decir, la historia del movimiento obrero revolucionario. Este libro es el número 47 de la colección. Ya ahí decía que habíamos llegado a 47, pero este salió después, el 48. Estábamos llegando a los 50, falta poco. Este libro es producto de un doble esfuerzo internacional. Por así decirlo, tiene dos etapas. Una es la concreción del original, que es a partir de un coloquio que se realizó en París en el año 2000, que reunió investigadores sobre el movimiento obrero, simpatizantes anarquistas, investigadores libertarios, que aportaron una visión sobre cada movimiento obrero revolucionario desde su perspectiva especialista. Frank Mintz, bueno, yo lo nombraré. El segundo aspecto queda un segundo coloquio que se realiza en San Pablo en el año 2004, en el que se replantea, se repite el coloquio de París, pero se incorpora el estudio sobre el sindicalismo en Brasil. Y es uno de los aportes que tiene este libro que el original francés no tenía. La otra parte de la colaboración internacional a la que me refería es el proceso de traducción. Porque en la traducción tratamos de involucrar a todos los que tuvieran ganas de colaborar. Es decir, y han participado desde argentinos afrancesados, como Colombo, el mismo Colombo, o como su compañera Eloísa, yo diría franceses argentinizados, como Frank Mintz,
compañeros que coeditan como La Conexión, como La Malatesta de Madrid, y bueno, y una cantidad de gente que participó de distintos lugares del mundo. O sea que bueno, ha sido un esfuerzo colectivo que dio su fruto, que nos parece importante. Paso a detallar los que, si interesa, los que colaboraron con el trabajo, es Eloísa Castellano, compañera de Eduardo Colombo, Marcos de la Malatesta, Frank Minch, que no sé, me imagino que es un conocido militante de la educación francesa, militante de la CNT y viene muy seguido de Argentina. María Esther Tello, que fue la compañera de Frank Minch durante un tiempo, la madre de los hermanos Tello, desaparecidos en el periodo casi previo a la dictadura y en la dictadura. Es madre de Plaza de Mayo, de línea propia, digamos, ¿no? Pero madre de Plaza de Mayo. Al profesor Aníbal Daudia, que aportó. Aníbal Daudia justamente era el titular de la cátedra del grupo de estudios sobre el anarquismo, que colaboró con este libro y ahora posteriormente con un libro que se llama Contra los jueces, que es el alegato anarquista ante los tribunales. Es un libro muy interesante. Alidia Orsi, que es una compañera de la biblioteca no presente. Bueno, a un amigo, Rubén Reche, que digamos, un buen conocedor de francés y que nos corrigió todos los errores que habíamos cometido los traductores de este libro, y al compañero Eduardo Iso, que es el corrector de la Biblioteca de los Ingenieros, que es el corrector habitual de los libros de Utopía Libertaria. Para no abundar en muchos detalles, me voy a referir puntualmente a lo que me parece más importante del libro. El primer aporte es el prefacio de Eduardo Colombo. El prefacio de Eduardo Colombo es valioso porque habla del nacimiento del movimiento obrero a partir prácticamente de los Canuts de Lyon, muy tempranamente, con los primeros levantamientos obreros, y termina, digamos, el panorama con la Guerra Civil Española, aproximadamente. Es un pantallazo muy útil y una síntesis de los orígenes del movimiento obrero muy valioso. A partir de aquí el libro se divide en dos partes, como ya dijo Hernán. La primera se titula De los orígenes al nuevo comienzo. Esto del nuevo comienzo tiene que ver con la refundación de la Asociación Internacional de Trabajadores en 1932. Y la segunda, de la Revolución Rusa a la Revolución Española. El primer artículo es de Marian Enkel y hace un paneo bastante detallado respecto a los orígenes de la primera internacional. Es decir, habla de los orígenes de la internacional y la división que se produce entre autoritarios y antiautoritarios, explica las razones, muestra las causas y finalmente termina publicando las resoluciones de varios congresos de la antiautoritaria. Y seguidamente, también en cuestión histórica, es el libro de Paco Madrid. No hubo que traducirlo, estaba en español, lo mandó la edición en español, que trata de los orígenes del movimiento obrero español, el movimiento libertario obrero español, desde la Federación de Trabajadores de la Revolución Española, directamente ligada a ITEF, pasando por la Fundación de Solidaridad Obrera en Barcelona y toda Cataluña, para terminar con la creación de la CNT en 1910. O sea, para interiorizarse del movimiento obrero español, está bien. Clark Portis después nos introduce a la historia de la IWW. Es un excelente artículo. Lo que pasa es que uno se queda con ganas. Es decir, el artículo parece demasiado breve para la importancia que tuvieron los Wobblies en el movimiento obrero mundial, ¿no? Porque no era solamente en Estados Unidos, tuvieron patas en Chile, activaron, lucharon junto con los vagonistas en la Baja California, hicieron como unas anarquistas en Baja California, y en fin, es un grupo que vale la pena. Y la información que da es buena, está todo bien, pero uno se queda con gusto a poco, ¿no? Me parece que haría falta conocer algo más. Los Wobblies, este libro da las ganas de hacerlo. Después hay 3 artículos que, pese a todo lo que dije ahora, muy orgulloso, me parece lo mejor del libro. El primero
El primero de ellos es el de Eduardo Colombo sobre la Fora. Y si más o menos todos conocemos, por lo menos los que tenemos interés en la historia de la Fora. No sé, teníamos las obras de Abad de Santillán, muy buen libro. Tenemos los orígenes del movimiento obrero en Jacobo Bovet, el libro del anarquismo, el movimiento obrero anarquista en la Argentina, que se reeditó ahora ciertamente. Es un gran libro. Tenemos el libro de Zaragoza que plantea el anarquismo también en 1910, y el libro bien mal intencionado pero bien hecho de Suriano, que es el anarquismo, ¿no? que condena al anarquismo a su desaparición en 1910. Me parece que esto es una demostración de que en 1910 el anarquismo no desapareció, ¿no? Según se puede ver. Más bien creo que se equivocó fuertemente. El siguiente que es... bueno, lo que me refería de lo de Colombo es que llega hasta el año 1960, que es el año en que Colombo ha sido un militante de la Biblioteca de los Ingenieros desde que empezó a militar. Fue redactor de La Protesta durante muchos años y se alejó del país en 1960 para radicarse en Francia. Está muy enfrancesado, pero cuando va a presentar un libro siempre dice: ¿cómo se dice esto? Y pregunta, y entonces no le sale. Es más, los artículos de Colombo están traducidos, si no lo publicó en castellano. Entonces, tiene una historia de la Fora hasta 1960, cosa que es realmente bienvenida porque se conoce bastante poco. Hay mucho que conocemos de tradición oral sobre la Fora, ¿no? Es decir, sabemos, bueno, los precios de Bragado, los conflictos con el peronismo, pero en blanco y negro creo que prácticamente no hay nada. Este sí lo aporta. Aparte lo hace con una excelente prosa y lo hace muy ameno. Vale la pena leer el artículo de la Fora de Colombo. Se le puede objetar una cosita. Y eso cuando hice la presentación en Buenos Aires de este libro, Fernando López Trujillo, lo hicieron Fernando López Trujillo, Sebastián de la Biblioteca y Campirón de la Fora, Fernando anotó que el escrito de Colombo trata exclusivamente de la Fora de Quinto. O sea, cuenta cómo son las divisiones y qué es lo que pasó. Pero la Fora, lo que se refiere a la existencia de otras corrientes sindicales de carácter revolucionario, no dice nada. Es decir, obvia, por ejemplo, la huelga del 36, la Constitución, en la que hubo anarquistas, no foristas, pero hubo anarquistas, como la Alianza Obrera Espartaco, ¿no? Y un montón de cosas más de luchas que llevó a cabo la USA, etc. Es la única objeción que yo le puedo hacer. Comparto con Fernando eso. O sea, había otras vertientes que se consideraban revolucionarias, estatistas y anticapitalistas, por fuera de la Fora de Quinto. Después sigue el artículo de Alexandre Jamí sobre anarquismo y sindicalismo en Brasil. Ese a mí es un poco que me deslumbró ese artículo porque descubre un universo que yo no conozco. Es increíble la fuerza que tuvo el anarquismo y el anarcosindicalismo en Brasil. Para mí, nada, como están ahí al lado, pero nosotros no sabíamos nada. Hay cosas que son muy buenas y tiene cosas curiosas. Como por ejemplo, tiene un dato de que Simón Radovisky estuvo en Plaza da Sé, que es en la plaza de San Pablo, con una ametralladora pesada, tirando sobre una manifestación integrista. Integristas eran los fascistas barnacos brasileños, en pleno combate. Es un dato que no figura ni en la mejor biografía de Radovisky, que salió hace 2 años. Y la otra perlita, que es muy graciosa, es la fundación del Partido Comunista Brasileño. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque era un partido comunista formado por anarquistas. Es decir, eran anarcocomunistas. Y eran anarcocomunistas en el sentido es un partido llamaban Partido Comunista Brasileño, fundado en San Pablo,
porque eran malatestianos, o sea, hablaban de partido en la concepción malatestiana del término, no en la concepción leninista del término. Obviamente después quedaron tapados por el Partido Comunista, podemos decir, real. Es muy interesante, tiene cositas así muy simpáticas, ¿no? Sobre Italia hay dos ponencias. Una de Mauricio Antonioli, sobre una historia de la UCI, y otra de Claudio Benza sobre el tan interesante periodo que fue el periodo de la toma de fábricas en la zona de Turín, del norte de Italia, en que estuvo involucradísimo Malatesta, muchos compañeros anarquistas y Gramsci. Y lo trata con mucho detalle y muy bien. Una cosa que es curiosa y que también vale la pena destacar de este artículo, del artículo inicial de la UCI, es que la UCI, pese a lo que uno podría pensar, mantenía relaciones no con la CEA del equipo, sino mantenía relaciones con la CORA. O sea, dado que ellos se consideraban sindicalistas revolucionarios, mantenían relaciones con la tituladamente sindicalista revolucionaria argentina, ¿no? Que era la CORA, la Confederación Obrera Regional Argentina, escindida de la FORA, antecesora de la FORA del 90. Y después viene una perla, perdón que se tan nervioso. ¿Sí? La perla es la historia del anarcosindicalismo japonés. Si para mí lo de Brasil era desconocido, lo del anarcosindicalismo japonés es sencillamente deslumbrante. Es decir, me parece, es increíble. Es decir, uno piensa en los japoneses y bueno, y el anarcosindicalismo y el anarquismo japonés se comportaba como se comportan en todos los japoneses. Es decir, les voy a leer los nombres es muy gracioso. Las organizaciones tenían nombres como la Sociedad Fraternal, la Sociedad del Verdadero Progreso, la Sociedad de los Verdaderos Amigos, la Sociedad del Viento Norte. Del Viento Norte, sí. Y agrupaban a gente como, por ejemplo, tenían cosas como de lucha contra, digamos, por la reincorporación de los parias. Había sectores que eran prácticamente descastados en el sentido real. Y los tipos tenían grupos que intentaban recuperar. Lamentablemente lo que ocurre en Japón, como en todas partes del mundo ocurrió y como lamentablemente sigue ocurriendo, es que hubo disidencias intestinas muy importantes, sobre todo entre los que se llamaban anarcosindicalistas, tal cual, anarcosindicalistas, usaban el término anarcosindicalista, y los que eran los anarquistas, los anarcocomunistas de raíz borginiana. Es decir, y realmente la cantidad de invectivas, improperios y demás que se propinaron entre ambos es lamentable. Creo que tenemos experiencia de eso, conocemos bastante del tema, ¿no? Como para ver que es una historia que se repite sistemáticamente. Después fueron todos barridos por marea de la guerra, así que historia pasada. Pero bueno. La segunda parte, no voy a ser tan elogioso ahora, es el artículo de Rudolf de Lyon que relata la fundación de la AIT en 1932 y la actuación de este organismo hasta la Revolución Española. Después prácticamente la AIT desaparece, ahora tiene una cierta revitalización, existe la AIT todavía y hay unos cuantos grupos como la COP brasilera, la CNT española y la FORA, que están en la AIT. Y después otro, que tampoco a mí no me gustó, es sobre la declinación del sindicalismo revolucionario en Francia y el surgimiento del fenómeno comunista, de Daniel Colson. A mí me parece, por ahí son problemas de traducción, de interpretación, pero a mí me parece que no es claro. Él arriesga una cantidad de hipótesis y son, a mi gusto, muy modernas las hipótesis. A mí no me convence, eso es cuestión de cada lector y que cada quien vea, bueno, qué le parece y todo. Y finalmente hay dos artículos. Uno de Frank Mintz, que es sobre el concepto de comunismo libertario, y otro de Colombo, que se llama Post-Scriptum a la Revolución Española. Los dos abordan el tema del comunismo libertario, el desarrollo del comunismo libertario en España después del 36 y
básicamente en The Mills trata más sobre una crítica a las cúpulas de CNT-FAI y, digamos, un elogio a lo que fue el movimiento de base de la Revolución Española. Tiene un documento muy interesante que es el documento, el libro de Isaac Puente, El comunismo libertario, que es el que toma la CNT en el Congreso de Zaragoza cuando hace la declaración del comunismo libertario. Que la CNT se declara por el comunismo libertario y que es el plan que en parte se puso por las bases, se llevó a cabo en la España revolucionaria. Pero no es el mismo documento del Congreso de Zaragoza, porque el Congreso de Zaragoza hizo una especie de compromiso entre lo que eran las teorías anarcosindicalistas puras y lo que era el comunismo libertario en el sentido de Isaac Puente. Uno se basaba en la comuna y el otro se basaba en la estructura sindical. Entonces el Congreso de Zaragoza hace una fusión de las dos cosas, haciendo una estructuración piramidal en base a los sindicatos y una estructuración local en base a las comunas independientes, ¿no? Comunas autónomas. Ahí termina el libro y uno se queda con algunas preguntas por hacerse. A ver, ¿por qué este florecimiento tan fuerte, tan vigoroso de un sindicalismo, no lo llaman sindicalismo, un movimiento obrero revolucionario, anticapitalista y antiestatista, que tiene un apogeo y después una declinación casi simultánea? Es decir, prácticamente desaparece como fuerza social a fines de 1940. Es decir, hay algún... Después además se supo adaptar, digamos, vimos cómo desde Argentina hasta Japón, digamos, fue desarrollando un arraigue en las clases sociales, digamos, muy fuerte, digamos, es como, para mí el libro invita a eso, ¿no? Me preguntabas antes, ¿dónde están los lectores de utopía libertaria, digamos, dónde están los consumidores de cultura libertaria hoy en día? El libro invita a pensar, digamos, qué pasó al movimiento anarquista, digamos, por qué desapareció, por qué se borró del mapa, digamos, y hoy en día qué podríamos, digamos, cuáles son las perspectivas, ¿no? Claro. El artículo igual de Francia me gustó, digamos, justamente porque arriesga, digamos. Siempre te lo dije. Para mí en ese artículo arriesga, digamos, justamente a instaurar, digamos, teorías, digamos, nuevas, por decirlo de alguna manera, en un anarquismo clásico, digamos. Entonces yo lo pensaría desde ahí, digamos. Es un arriesga, digamos, pero es mejor arriesgar que quedarse en el molde. No sé, a mí me gustaría más que la presentación, digamos, ya empezar un debate, digamos. No sé, ustedes, compañeros de la cátedra, tienen experiencia militante, digamos, que la cátedra tiene todo eso, digamos. Y, no sé, quedarse solo en el libro, no. Me parece que el libro es una invitación, ¿no? No son solo para leerse los libros. No sé si los compañeros de la cátedra quieren comentar un poco su experiencia, digamos, para no... O sea, la pregunta está planteada, digamos, el libro no da respuesta a la pregunta. La pregunta está planteada: ¿qué pasa con el anarquismo y con el movimiento obrero en particular? Es decir, ¿por qué pasamos a un sindicalismo que no niegue en absoluto el capitalismo, más bien que se adapte? Y veamos a nuestros representantes sindicales lo que dicen, que a ninguno se les pasa por la cabeza, salvo la marcha peronista que dice combatiendo el capital, no sé de qué forma. Pero a ningún sindicalista se le ocurre que está fuera del capitalismo, para nada. Y menos, y lejanísimamente menos, en contra del Estado. Es decir, a ninguno se le ocurre hacer un movimiento autónomo de los sindicalistas, digamos, ¿no? Y plantear la injerencia del Estado y plantear la abolición del capital. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se llega de una clase obrera combativa, revolucionaria, con objetivos finalistas, a esto que tenemos hoy en día, mayormente en el mundo? Porque las opciones revolucionarias son lo que son, existen. No es nuestra idea que nos preciamos, porque sabemos que desde afuera
activan y trabajan y hacen un montón de cosas, tienen movimientos importantes ahora bastante en la Argentina. Sabemos que existe CNT, sabemos que existe el PT, sabemos que existe la COP, pero si lo comparamos con lo que fue, son testimoniales. Así que queda la pregunta hecha. ¿Podría repetirse la pregunta? Sí, más que una pregunta es como una invitación, digamos, compañeros que, no sé, que desarrollan actividad en sus trabajos, digamos. Nosotros militamos en una biblioteca que fue fundada en el año 35 y fue fundada, digamos, por obreros, digamos, trabajadores. Digamos, y toda su historia, digamos, fue relacionada al movimiento obrero, digamos. Hoy en día sigue, todos los que estamos ahí trabajamos, digamos, los que tenemos relación con algún sindicato, digamos, si podemos, estamos ahí, digamos, si no buscamos otro tipo de construcción, digamos, pero lo que nosotros buscamos generar es un debate, digamos, en torno a la militancia, digamos, no sé si sindical o del movimiento obrero, por decirlo de algo más amplio, digamos. Sí, eso estaba pensando, ¿no? Frente a esa cuestión, a esa problemática o esa pregunta, me parece que hay otra detrás, capaz que enrollar más la cosa, pero bueno, que tiene que ver con qué entendemos como por sujeto obrero o la pregunta de si, bueno, ¿quiénes serían hoy los obreros? ¿De qué sujetos sociales y políticos podríamos definir hoy como pertenecientes a una clase obrera o trabajadora, que, digamos, en términos por ahí de la izquierda clásica, obviamente los países llamados tercer mundo y algunos países de Europa también, nunca han tenido una gran masa, digamos, de clase obrera industrializada. Y que creemos que por eso también digamos, los movimientos libertarios han podido leer esta instancia, digamos, de incorporar como sujeto político, digamos, al llamado lumpen por el marxismo, digamos, a los marginales, ¿no es cierto?, a las personas que están por fuera del sistema, como sujeto político, como parte del pueblo. Eso me parece que es un elemento que digamos, que quizá hoy cobra vitalidad en el resurgimiento, digamos, de algunos movimientos, porque esta clase obrera, urbana, industrial, digamos, ¿no?, con ascenso social, digamos, un montón de cuestiones, no se está dando, digamos, es decir, el trabajador, en el caso de nuestro país, es un porcentaje muy bajo, un obrero urbano, con un trabajo estable, etcétera, etcétera. Digamos, esas condiciones materiales de trabajo me parece que no son, digamos, las más masivas, y menos en países como el nuestro. Y pensaba esto, ¿no? Entonces, cómo uno redefine la cuestión del trabajador o del obrero, o, digamos, o por qué en algún momento la pregunta es por qué el anarquismo en su momento prendió tanto y ahora no digamos, digamos, por un lado, ¿qué pasó con los sujetos políticos? Y, digamos, y por otro lado, ¿cómo se fue organizando, ¿no es cierto?, el capitalismo y las estructuras estatales para, digamos, politizar y institucionalizar, y al institucionalizar, naturalizar algunas ideas y algunas prácticas que en otra época no estaban naturalizadas. Nosotros hemos tan incorporado el Estado, digamos, y al gremio, digamos, está naturalizado, ¿no? Entonces, como que uno no hace las cosas por su propia cuenta, ni piensa que se puede hacer de otra manera, digamos, salvo que esté en un espacio de militancia o de debate, de reflexión. Es como que esas estructuras están como incorporadas, ya sea para la queja, para el pedido, para el reclamo. Y en nuestro país particularmente, y esta es una opinión totalmente personal, creo que en otros países los procesos han sido otros. El peronismo, básicamente, y las afanosas dictaduras militares también, pero digo, el peronismo como movimiento político y social, digamos, no solo ha cooptado, institucionalizado y jerarquizado al movimiento obrero y a los trabajadores en general, sino que también supo, digamos, tomar este caminito que solo los anarquistas tomaban, que era el de incorporar al pueblo, ¿no?, al Camisita Negra, al famoso descamisado de Eva,
por el descamisado, digo también, ¿no? de la publicación anarquista, ahora la cara, el anarquismo. El otro día, íbamos por calle Villagüe, una unidad básica, Juventud Peronista, siempre celeste y blanco, con un negro y amarillo, bueno, ahora con una bandera roja y negra en el medio. No sé qué me significa. Claro, pero ahora también los colores, digo, vamos como no. Bueno, en el Pero Facebook. vimos un country, una bandera en Santa Fe, una bandera roja y negra en un country. Claro. Posiblemente no se hincha de Colón, pero digo, Es un country profesional. en el Facebook del vicegobernador de Entre Ríos, y la otra vez había una nota recordando las huelgas de la Patagonia y planteaba el movimiento anarquista como parte del movimiento nacional y popular, digamos, ¿no? Claro, ellos lo Lo origen, incorporan al parece- discurso, ¿no? Exactamente. Sí, Yo creo que ¿Cómo se existe de hecho, los colores de Nacional y Popular en Buenos Aires, NACAM Pop, es rojo y negro. Más, no sé si el detalle. En el medio hay celeste y blanco, pero NACAM Pop es rojo y negro. Ah, entonces NACAM Pop es NACAM Pop es Nacional y Popular. ¿De aquí? El Nacional y Popular. NACAM Pop es Nacional y Popular, la cadena. Sí. Y yo, disculpame, quería hacer un aporte que tiene que ver con lo que vos planteabas de estas peleas, ¿no? Que, bueno, hablando del texto de Japón, pero que se han dado dentro del movimiento anarquista a lo largo de la historia, a lo ancho del espacio, ¿no? Estas peleas intrínsecas. Yo creo que lo que uno tiene que terminar concluyendo es que lo que no va a existir nunca va a ser una fórmula, digamos, ¿no? A aplicar en cualquier tiempo, en cualquier espacio. Entonces que cada uno va a tener que ir desarrollando sus experiencias particulares. Ana recién decía la incorporación por ahí, o la apropiación, o la expansión de la idea del Estado, que nosotros podemos ver ahora. Mira, Paro tiene que ver con lo que era el Estado a principios del siglo XX, esto es una cosa que está clara, y que eso también se va a evidenciar, ¿no es cierto?, en la fuerza del movimiento libertario. Desde ese lugar, yo creo que uno, analizando la historia, puede llegar a tomar algunas herramientas, y ello tiene que ver también con nosotros siempre acá en Paraná tomamos una frase de Malatesta que decía que más que los fines lo que importaban no que el fin justificaba los medios, sino que los medios eran lo que justificaban a veces los fines, y tomarlas algunas herramientas que históricamente se han llevado adelante, como pueden ser la democracia de base, la horizontalidad, la solidaridad de clase. Y me parece que desde ahí, desde cualquier espacio, sea laboral, sea estudiantil, sea social, sea barrial, uno intentar construir su propia experiencia. Por supuesto que van a ser experiencias micros, y por supuesto que si las comparamos con las grandes experiencias que relatan estos libros, y ni hablar los libros que ya son clásicos, digamos, para los libertarios, vamos a sentirnos, ¿no es cierto?, como una cosa quizás insignificante. Sin embargo, pensar que muchas veces al anarquismo se lo planteó como una cosa muerta, como una cosa del pasado, ya superada, y hoy ver cómo se están desarrollando el movimiento en su amplia complejidad, ¿sí?, en su amplísima complejidad, cómo se dan en España, cómo se dan en el 2001 acá, donde uno, más allá de las banderas, más allá de reivindicarse o reconocerse libertario o anarquista, uno ve que hay herramientas y que hay prácticas que se van reiterando y que se van encontrando y que tienen grandes similitudes, y que me parece que eso es lo rico, ¿no? Seguir encontrándonos, los anarquistas, lo que nos creemos anarquistas, yo creo que los que nos consideramos anarquistas tenemos que tener un espacio propio donde nos encontramos, pero creo que también tenemos que encontrarnos con aquellos compañeros de laburo, con aquellos compañeros de facultad, con aquellos vecinos del barrio que no se reconocen anarquistas, que capaz ni siquiera conocen las causas, ¿no?, pero que conocen la idea, digo, ¿no? Pero que sin embargo, cuando necesitamos el brazo del vecino, el brazo del compañero, está, ¿no? Y ese apoyo mutuo también es una idea histórica y clásica del movimiento libertario. Entonces me parece que dejar de lado las fórmulas, ¿sí?, es una propuesta, retomar algunas de las herramientas clásicas del movimiento libertario, intentar aplicarlas en nuestra vida diaria, laboral, con mi compañera, con otro compañero, con nuestra pareja, con otros amigos, intentar nosotros naturalizarla, porque la verdad es que nosotros también tenemos que incorporar al Estado, también tenemos que incorporar al capitalismo, también tenemos que incorporar a la Iglesia Católica. Entonces el enemigo que nosotros tenemos ahora no es el mismo enemigo que el movimiento tenía hace 100 años. Y la fuerza que como movimiento tenemos ahora no es la misma fuerza que tenía hace 100 años. Eso es una reflexión. Sí, claro, yo pensaba, no había sufragio universal, no había un montón de cosas, ¿no?, que por ahí, para nosotros estando también incorporadas, ¿no?, en esa época eran cosas a conquistar por todos los movimientos progresistas, digamos, ¿no?, ciertos derechos laborales. Lo que pasa es que eso cambió el escenario
y estoy de acuerdo con Adrián, en algunas, me quedaba pensando en algunos elementos que creo que tienen el anarquismo, me parece que nunca se va a morir por eso, porque el anarquismo sienta sus bases, me parece a mí, en elementos de la humanidad muy primarios. Es decir, en cómo entiende el anarquismo los lazos sociales y la solidaridad, hablando de apoyo mutuo, bueno, el mismo concepto de ayuda mutua desde Kropotkin, por nombrar un anarquista, digamos, es tan primario, digamos, que no hace falta ni ser libertario, ni ser anarquista, ni ser, digamos, como en situaciones de crisis mundialmente está comprobado que los lazos de reciprocidad y solidaridad se afianzan, digamos, se dejan de lado, digamos, ciertas conductas más individualistas para pasar a cierta cooperación, y me parece que es un elemento tan primordial, digamos, que aparece, digamos, de una forma casi emergente en situaciones muy críticas. Incluso con estos gobiernos que venimos teniendo y con estas coyunturas, ha seguido apareciendo como en los días del 2001 y del 2002, y en las asambleas barriales. Yo estaba en la Villa Crespo. Claro, en la Villa Crespo, vecina de la biblioteca, claro. Yo también. Así que eso me olvidé de decirlo hoy porque estaba nerviosa con lo de la... ¿La de Carolina Ortiz? Claro, la de Cani. Yo estaba en la de Blanca Gallardo de Corrientes. La de igual. Claro, ahí nomás. Ahí no. Ahí nomás. Bueno, digamos, pero estas experiencias, que también comentaba el compañero Juan Manuel en uno de los encuentros anteriores, el compañero de Rosario, de cómo las experiencias de la crisis del 2001 habían permitido, digamos, revivir experiencias autogestionadas, digamos, y de solidaridad, digamos, esto, ¿no? Digamos, por ahí sí llegaron a la crisis del 2001, pero por ahí en situaciones más cotidianas, como cuando nos encontramos cara a cara con otro ser humano, así, digamos, así, sin estas cuestiones de por medio, indirectas en las instituciones, sin esto, sin aquello, por el vecino al lado, y aparece una situación problemática, porque lo que tiende a pesar es la solidaridad, no el no hacerse cargo, ¿no es cierto? Entonces me parece que eso es un elemento que, digamos, que nos tiene que dar esperanza, digamos, porque ese elemento está en todo, digamos, ¿no? Porque si no uno tendría que decir, bueno, digamos, entonces, bueno, avanza el egoísmo, no hay vuelta atrás, ¿no? Me parece que eso es un elemento para pensar en refundar estas cuestiones. También para completar un poco lo que vos estás diciendo, no solo los golpes militares, no solo el peronismo, no solo esta incorporación del Estado en la mente de cada uno, sino que yo a veces por ahí comento el caso, digo, porque a veces el anarquismo se ha quedado desfasado con el tiempo con algunas cosas. Por ejemplo, el caso de Teodoro Antillí, que cayó preso por una nota que hace en el año 1911, un anarquista que era del diario La Antorcha, cae preso por una nota en la que reivindica el acto de Simón Rodovici, lo cual demuestra la importancia que tenía en esa época el periódico como medio de combate y como forma de concientización social, digamos. Al punto de que, bueno, cuando había represión, todos los periodistas del periódico que fuera, si era anarquista, iban presos todos, los mandaban a la cárcel y demás. O sea, el periódico tenía mucha importancia. Pasados los años, y esto tiene que ver un poco también con el surgimiento de los distintos fascismos y demás en el mundo, otros medios de comunicación empiezan a tomar otra importancia, como puede ser la radio, de la cual Hitler, Mussolini, la televisión, Perón y demás, que han hecho uso de eso para un uso masivo, y el anarquismo se fue quedando por distintos motivos, porque aparte la represión seguía, la ley de residencia seguía, las cuestiones internas seguían y demás, y el anarquismo se fue quedando desfasado en eso. Hoy por hoy sería muy raro que un anarquista vaya preso por una nota que escriba en un fanzine o en un periódico, porque digamos no trasciende generalmente el grupúsculo, no pasa a lo masivo. Y también fenómenos que tuvieron su lado popular y pintoresco y demás. Yo siempre jodo con que lo más parecido que yo viví a la Revolución Española, yo
yo soy de Rosario, el año pasado Newell's salió campeón, era toda la ciudad con autos con bandera rojinegra. Sí, yo me imaginaba, digo, habrá sido algo parecido a esto, eran autos y autos con banderas rojinegras, digamos. Y el fútbol en aquel momento, o sea, más allá de que los anarquistas han fundado muchos clubes, de hecho los colores rojo y negro de Newell's tienen algún origen, y en Rosario hay muchos clubes. Pero digo, cómo la sociedad fue cambiando y cómo el anarquismo, por factores internos y externos, se fue perdiendo dentro de todo eso, y cómo de alguna manera resurge después de la caída de la Unión Soviética, cómo resurge también cuando desaparece el estado de bienestar. O sea, yo creo que cuando aparece el neoliberalismo aparece el anarquismo nuevo como resistencia a eso. Y buscarle la vuelta por ese lado, o sea, empezar a ver, más allá de la importancia que tiene hacer un periódico, editar libros, eso nunca va a dejar de tener importancia, pero digo, ver la posibilidad de buscar distintos medios, distintas formas, que seguramente hay mucho más para hacer. El tema me parece que también pasa por ahí. Sí, a mí me parece también. Había un compañero. Perdón, sí, perdón. Yo le mando, No, yo quería decir algo sobre lo que hablar del movimiento obrero en realidad. Me parece que se ve cierta cuestión en las cuestiones contextuales que decía él, de que para mí hay cierta negación a ese trabajo de organización, digamos, en cuanto al obrero, o esa cuestión dispersa del obrero como sujeto, qué es un obrero, qué no es un obrero. Y me parece que la mejor manera es por ahí tratar de comprender esos sujetos, digamos, de otras dimensiones. Por ahí los sindicatos generalizan un montón de cosas, pero dejan afuera a otro montón de sujetos, digamos, que no tienen cierta cuestión de organización o que no dependen de un gremio, ¿no? Me parece que por ahí sería bueno para el movimiento obrero poder organizar ese tipo de gente, ¿no? Como que... Mucho trabajador invisibilizado. Acá en Entre Ríos tenés la gente. También hay mucha cuestión, me parece que está dando también en cuanto a la diversidad de lo que es el gremio, digamos, de la importancia que le da al obrero al gremio, o el desinterés que tiene el obrero muchas veces sobre el gremio, porque es obsoleto muchas veces, porque muchas cuestiones tienen que ver con que hay más opciones para generarse trabajo autónomo y no ser un obrero asalariado, por ejemplo. Y me parece que eso es una opción que hay que pensar, digamos, porque eso mismo, esa autonomía y esa misma decisión, digamos, de autogestión, o de cómo se llame, genera necesidad de organización. ¿Me explico? Sí, que tiene que ver mucho con lo que decía Ana, ¿verdad? Antes. Yo creo que sí es un debate válido, digamos, pero yo lo que no veo es que no se está dando en el anarquismo más allá de entre cuatro paredes, digamos. No veo una prensa, digamos, que plantee esto, o que sea que plantee un debate, que plantee dos posturas, digamos, la clásica, por decirlo de algún modo, y posmoderna, si queremos decirlo de otra, no me gusta el nombre igual. Pero no veo eso, digamos, plasmado. ¿Cómo que no ves? En todo el país hay experiencias de ese tipo. O sea, ¿De una prensa de debate? de prensa, si vos. Pues yo veo una prensa. No, yo más bien veo que los que quieren los que tienen una línea se van lejos de los otros, mientras más lejos mejor, los otros mientras más lejos mejor. Se fragmenta. Y si se cruzan. Pero perdón, eso tiene que ver con la cuestión de evolución también, porque a mí me resulta muchas veces largo el anarquismo y dogmático en cuanto a un montón de cosas, digamos. No, me parece que tiene que ver con una evolución en todo, los contextos van cambiando, las necesidades son otras, los patrones son otros, las necesidades incluso son muy distintas. Me parece que eso que hace la evolución, digo, digamos, hay que ocupar también los medios de comunicación que generalmente el anarquismo tiende a tener medios gráficos siempre, digamos, preparar otras cosas, ver otra manera, otra forma de comunicación también. Eso hace y genera parámetros mucho más amplios, digamos, capta a otra gente, como hablábamos recién, de captar esa gente que consume cultura libertaria, digamos, en un sentido más común, digamos, tiene que ser más abierto, no sé, es una opinión. Sí, por yo me que quedé la pensando necesidad de actualización de los procesos
urgente en el sentido que hay mucha gente dando vuelta con esa necesidad, y por lo menos en el contexto que puedo contar yo. Sí, me parece que lo de los medios era re interesante y me quedé. Uniendo un poco lo que dice Juan Manuel, yo creo que de alguna o de otra manera, si vemos, no sé si a nivel internacional, sino los pocos lugares que yo fui recorriendo, sea desde un trabajo negro, una autogestión, grupos que quizá ni siquiera, o individuas, que quizá ni siquiera se autorreconocen como libertarios, pero sí quizá en la práctica lo son, por una cuestión o por otra. Gente que a nivel de historia o de contenido, a nivel teórico, por ahí no conocen demasiado, pero sí en la acción de lo que uno ve y le dan y uno puede volver ahí, sí en el fondo son libertarios, más otra gente que se suma, que sí se reconoce como libertaria o libertario. Creo que va de a poco y creo que cada vez hay grupos, comunidades, como lo quieran llamar, en donde se están organizando súper de a poco, pero cada vez más, en donde quizá no es tangible del todo o no está al alcance de la mano para todos la manera de, digamos, de gestionar laboralmente o comunicacionalmente. Pero creo que sí hay una movilidad interesante. Sí, o sea, hay una mirada súper optimista en la mía, por supuesto. Pero creo que yo me sorprendo cada vez más. A ver, yo estuve hasta hace menos de un año viviendo en Buenos Aires, ¿no? Y en el entorno, por lo menos que yo estaba, si bien la mayoría de las personas estaban en relación de dependencia, vayamos netamente a lo laboral, ¿no? A una relación de dependencia, que si tiene aporte, que si laburo no en blanco, que es por lo que todo el mundo está atravesado, porque yo calculo que uno va, estudia y quiere de alguna manera después laburar de lo que le gusta o hacer lo que, pero está todo el tiempo, ¿y de qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? Uy, tengo 20, tengo 25 años, ay, ya llego a los 30, ¿no? El tema de la relación, dinero, valores de cambio, bla, bla, bla. Y particularmente hay un círculo muy grande en Capital Federal y en gran parte del conurbano bonaerense, en donde hay muchísima gente que está autogestionando. No se sabe quizá, es cierto eso, a nivel prensa o a nivel comunicacional, no te enterás, entonces está fragmentado, como decíamos de alguna manera. Pero yo confío en que en algún momento eso, sea desde la comunicación o de donde fuere, vamos a empezar a estar, digamos, en redes, comunicándonos. Y acá, yo llegué acá, yo me sorprendí de Paraná. Paraná, que es una ciudad ultra, no sé, en el 60% por oligarca, conservadora, qué sé yo, digo. Y me sorprendí las movidas que hay, pero no solamente de gente que viene de la UADER, de la UNER, sino gente que labura en barrios, que labura de mozo, que labura de, no sé, bueno, etcétera, ¿no? De diferentes sectores. Mismo yo estoy trabajando para la Escuela Municipal de Danzas, en donde el 80% de los contratos son en negro, cada 3 meses, contrato de obra, bueno, bla, bla, bla. Y también hay danza, que es lo menos organizado de la organización en total, digo, que ahora en Buenos Aires está pidiendo la ley de danza. Bueno, y hay como muchas movidas en donde por afuera del Estado están pasando muchas cosas. Yo no creo que, no digo que es la totalidad, pero creo que hay muchísima información en donde hay que indagar y salir y mirar y cruzarse. Y otra manera, ¿no? Decía Juan Manuel, de comunicarse, y otra manera de ver las cosas. Sí, eso. igual yo no decía prensa a nivel de que se entere todo el mundo, sino prensa a nivel de debatir entre nosotros, ¿no? Esto que Juan decía del artículo de Francia, que se arriesga, qué sé yo, para mí hoy en día la propuesta es esa, arriesgarse a ver qué pasa, digamos. Porque un poco tiene que ver también lo que decía él, digamos, no hay un dogma, algo a que seguir, sino que, bueno, es el momento de experimentar, digamos, ¿no? Yo creo que igual en algún momento una fórmula tenés que tener, digamos, no una doctrina, digamos, son dos cosas muy distintas, digamos, pero algo parecido a un método, digamos, en algún momento tenés que generar, digamos, ¿no? Porque si no estás siempre
En eso yo estoy de acuerdo con Adrián, disculpa, ya decía, no, estoy de acuerdo con Adrián, el método, no doctrina, pero una manera o un cómo. Claro, eso. El cómo. Y ahí volviendo a lo que decía Ana, ¿no? Esta cosa de que estamos súper atravesados por el Estado ahora, pero entonces ni siquiera existía el sufragio. Yo creo que entonces estamos de vuelta, entre comillas, de alguna manera, ¿no? Y que estamos en las bases totales, en donde es la reciprocidad, en donde es esta cuestión emergente, si se quiere, de una época de crisis como el 2001, eso como que va acentuándose cada vez más. Y el cómo, o uno de los cómo, creo yo por lo menos, es lo inmediato. Y es lo recíproco y es el vínculo. Y ahí hacia el más allá, por supuesto. Yo del poco tiempo que me considero militante anarquista y de lo que he indagado, de lo que he visto, yo creo que el gran error histórico que ha cometido desde mi punto de vista el movimiento anarquista en sí es tener el, nosotros llamamos el anarcómetro a la mano todo el tiempo, sacarlo del bolsillo y medir, digamos, qué tan más o menos anarquista es el compañero o el que está militando en otra organización. Y eso se dio a lo largo de la historia del anarquismo, que esas luchas intestinas que costaron sangre, digamos, al movimiento, y que hoy no se sigue dando de esa manera, pero sí se sigue dando con mezquindades, requemores y con la palabra muy fácil, digamos, para juzgar al compañero, digamos, de idea. Eso por un lado, me parece que yo vislumbro en eso como que un error que patológicamente el anarquismo lo sigue acentuando, digamos, hasta la actualidad. Y por otro lado, me preguntaba, no sé si sobre el anarcosindicalismo en general, cuando habla que llega hasta los años 40, no sé si aproximadamente, ¿qué papel juega ahí, según al ver de todos los compañeros de ustedes, la guerra civil española, esa derrota que se sufre ahí y el avance de ese fascismo a nivel mundial? ¿Qué tan bisagra fue ese hecho histórico para el movimiento anarquista en general y para el anarcosindicalismo específicamente? Yo creo que ese es un punto de inflexión, pero para mí el movimiento obrero, el movimiento revolucionario en general, sufre su primera herida, una herida grave, en la Primera Guerra Mundial, que es cuando se destroza el concepto de internacionalismo proletario. Se destroza porque los partidos mayoritarios, socialistas, como la socialdemocracia alemana, como la fracción predominante de los socialdemócratas franceses, provocó la muerte de Llorens, o de paso que mataron por ser pacifistas. Se produce una traición directamente a los ideales que venían ya formatizados en la conciencia obrera del internacionalismo proletario. La Primera Guerra Mundial es un desastre. Esa es una herida. Después de esto, hay también un aumento de la represión hacia los movimientos obreros que estaban en contra de la guerra, por parte de los Estados, utilizando la consigna de que eran pro el enemigo de turno, como Goldman y Berman acusados de germanófilos en Estados Unidos, cosa que es absolutamente absurda, pero digamos, como ellos eran pacifistas, los acusaban de que estaban pagados por el gobierno alemán. Y bueno, de eso, y finalmente dentro del anarquismo, con la ruptura que se produce seria entre los firmantes del documento de 26, encabezado por Kropotkin, en favor de los aliados, y el rechazo mayoritario de mayor parte del movimiento en contra de la guerra, ¿no? Pero se produce la ruptura aún dentro del anarquismo. Eso es una ruptura en la conciencia proletaria, está clarísimo. Después de esto vienen periodos represivos muy fuertes y está el tema de la crisis del 29. La crisis del 29, que parece una cosa que no ajena, que no tiene nada que ver, tiene que ver porque hay reacciones de los estados muy claras que lo que buscan es controlar a la base proletaria. ¿Y cómo controlan la base proletaria? De dos maneras. Una de las potencias fascistas, que directamente hacen una política obrerista clara, clarísima, digamos, de dar derechos a los trabajadores. La Carta del Laboro italiana es clarísima, la copia Perón acá. Y el otro es
la socialdemocracia, que no podía llamarse socialdemocracia en ese momento, pero que es el keynesianismo, el New Deal en Estados Unidos. En ese momento se produce la segunda herida grave del movimiento obrero, ¿no? Y ese desarrollo y esa absorción de las fuerzas proletarias por parte del Estado, la creación de sindicatos obedientes al Estado, que obtenían un montón de privilegios que el anarquismo nunca podía llegar a dar porque funcionaba otra cosa. Eso termina absorbiendo la posibilidad de actuar en un movimiento obrero constante. Me parece que es definitorio. Dejamos de lado un poquito también lo que tiene mucha importancia que ver, es el surgimiento muy fuerte de los partidos comunistas, inspirado por la patria socialista y la patria del obrero que estaba en la Unión Soviética. Y eso tiene mucho que ver, porque mostraba una revolución exitosa. Ahora sabemos que era, muchos compañeros ya lo dijeron en su momento, lo que era esa revolución exitosa, pero que indudablemente seducía a un montón de compañeros, ¿no? ¿Sí? Esto es posible, lo nuestro es utópico, ¿no? Me parece que eso es decisivo en cuanto al movimiento obrero. Pero lo que es importante es sacar un poco eso, como decían varios compañeros acá, sacar un poco esta caracterización de obrero, o sea, alejarnos del obrerismo y volver al concepto de proletario. El concepto de proletario tiene que ver con la persona que lo único que tiene es su fuerza de trabajo, y lo que tiene para reproducir su fuerza de trabajo son los hijos. De ahí proletario. Y proletario, ¿qué más proletario que un desocupado? Que lo único que tiene es su fuerza de trabajo invendible y que nadie la quiere encima. Más proletario que eso. No existe. Proletario que eso, la ama de casa. También la ama de casa. Pero la gente no tiene conciencia de lo que están haciendo los desocupados de hoy en día. No tiene conciencia de proletario. Es decir, una persona que es asalariada, que lo que hace es vender su fuerza de trabajo, mayormente no tiene conciencia de proletario. No concibe que está vendiendo su fuerza de trabajo y que está desposeído. Si le parece de lo más normal posible. Y bueno, que yo, cuando ella hablaba, me acordé de una frase de Colombo que está buena y que tiene que ver con este sentido, que está en el principio del libro. Me parece que vale la pena leerlo si no molesto más. A ver. Y en el artículo de la FOA. Y dice, y explica un poco qué hizo la FOA. Y por qué la FOA fue lo que fue. Perdón, lo tenía abierto y lo cerré. Habla, durante más de medio siglo la capacidad de movilizar grandes capas de la población obrera, siempre expresa de una represión violenta, dio a la FOA su alma y su fuerza. Después sigue. Esa capacidad era el resultado de una cierta integración o comprensión profunda que se manifestaba entre las clases populares y el anarquismo al momento de la formación del proletariado urbano en una vasta región, donde el Río de la Plata abría sus puertos hacia la Argentina y el Uruguay. Por integración hay que comprender no una aceptación consciente de la idea, que es lo que estamos diciendo. La mayoría de los trabajadores no eran anarquistas, aún siendo miembros de una sociedad de resistencia afiliada de la FORA, sino sobre todo una respuesta emocional favorable, una actitud receptiva. Es decir, eso es lo que venimos diciendo acá, ¿no? Digamos, tenemos que volvernos a que el entorno nos comprenda, no servicios raros. Es decir, tener que volver a hacer que haya una suerte de comprensión de las cosas mutuamente. Y vernos y tratar de reflotar el concepto de explotación, el concepto de dominación, el concepto de hacer ver por eso, lo decía como manera antes, ayuda, el neoliberalismo ayuda y mucho, porque el reflorecimiento del anarquismo, que es palpable en todas partes del mundo, tiene que ver con eso. Cuando se vuelve a cerrar la puerta del Estado benefactor, el anarquismo y la protesta resulta ser lo más simpático, lo más coherente, lo más sensible, ¿no? Yo quería agregar algo que me parece que totalmente en esa misma línea, ¿no? Que en ese sentido como una práctica del elemento humanista, por decirlo de alguna manera, que tiene el pensamiento libertario, que atraviesa
digamos, esta cuestión emocional que tiene que ver con esto, porque no es la cuestión emocional del fascismo, ¿no? Digo, y por otro lado pensaba en la coyuntura y un poco en la historia argentina, porque me quedé pensando en esto de por qué el anarquismo, aparte de que cambió el escenario y de que cambiaron los sujetos políticos, tuvo esa fuerza en ese momento, ¿no? Y ahora queda como relegado a pequeños grupos. Y me acordaba del ejemplo que ponía Juan Manuel, relativo a Simón Radovisky, y yo me acordaba de Emma Goldman, de cómo destituyeron a un soldado del ejército por haber escuchado en Norteamérica un discurso de ella. O sea, le sacaron todos los honores, le arrancaron todo, no sé qué, y lo castigaron con, creo que eran 4 o 5 años de trabajo forzado, que después Roosevelt le dan la amnistía, ¿no? Simplemente por haberle dado la mano a Emma Goldman cuando termina su discurso. Incluso digamos, el que estaba, el superior de él, del ejército, le dice: yo no hubiese tenido ningún problema si usted le daba la mano a un orador del Partido Comunista, pero una anarquista, o sea, y mujer, digo, esta imagen, ¿no?, del anarquismo como algo peligroso en esas épocas, ¿no?, del tirabomba, digamos que es un elemento, digamos, que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo. Y pensaba también en el escenario en la Argentina durante el menemismo, digamos, y con este neoliberalismo tan recalcitrante, cómo, claro, la sociedad quedó dividida en dos, digamos, y los libertarios estábamos acompañados, digamos, en ese sentido, de un montón de personas, digamos, que estaban en contra del modelo menemista, que estaban en contra de un modelo neoliberal, pero que, por eso digo dividido en dos, porque nos articulaban muchas cuestiones, fuésemos libertarios, comunistas, socialistas, peronistas llamados de izquierda, etcétera, etcétera. Ahora ese escenario cambió completamente, porque más allá de que es una mentira, lo del Estado benefactor, y más allá de que es una mentira y una demagogia, el gobierno actual tiene y sostiene un discurso supuestamente progresista que articula todo un sector de las izquierdas, ¿sí?, que en la época de Menem estábamos todos juntos hablando en criollo, ¿no?, en un montón de cosas. Digamos, y eso también ha permitido que el anarquismo o que los grupos libertarios muestren su particularidad. Porque entonces, con un gobierno como con un discurso supuestamente progresista, que se supone que el Estado se va a encargar de garantizar un montón de cuestiones, más allá de que no sea cierto, a los anarquistas nos deja mucho más a la vista, digamos, porque las reivindicaciones libertarias son otras. Digamos, entonces acá empieza de nuevo el debate con el Estado. ¿Qué pasa, digamos, cuando los reclamos eran cosas que el Estado supuestamente no solo no cumplía, sino que se jactaba en decir que no iba a cumplir, y ahora con un gobierno que defiende al Estado, que defiende, que tiene un discurso reestatizador, que defiende los derechos humanos, un montón, digamos, de elementos políticos en el discurso y en las luchas que antes nos articulaban a todos, ¿no? Entonces, ahora me parece que, digamos, fuera, digamos, de ese elemento más superficial, legalista incluso, obviamente nos íbamos a diferenciar de nuevo. También es muy triste en mi caso, tener colegas, digo colegas de la carrera que yo estudié, que en mi época de estudiante universitaria éramos varios los libertarios en la Facultad de Filosofía y Letras, y ver ahora como, no son unos orgánicos, pero digamos, están relativamente alineados o articulados y muy de acuerdo y apoyando al gobierno, y van y lo votan. Claro. Y, por ejemplo, entonces, no digo porque es doloroso, es muy doloroso, pero a la vez muestra esto, ¿no? Digamos, hasta qué punto las convicciones más básicas y más elementales del pensamiento libertario son reales en las personas. Y sí, y eso hace que nos achiquemos, y eso hace que nos diferenciemos. Yo creo que, claro, digamos, la década ganada, la era acá, no es lo mismo que el menemato. Con el menemismo, digamos. Y yo pensaba también en las luchas estudiantiles y en las situaciones universitarias, y también, es decir, las grandes marchas masivas estudiantiles que yo recuerdo haber vivido fueron hasta estar en contra de la Ley de Educación Superior, hasta la LES. De ahí estábamos todos, ¿no? Ahora
son cosas secundarias, la ley está recontra implementada, ya está naturalizada, ahora ya las luchas son cosas cada vez más chiquitas, cada vez más mezquinas, decir, bueno, que no nos saquen una materia de la currícula. Un termo de agua. Claro, pero ya ¿quién confronta a la LES? Nadie. O sea, son conquistas que podían ser conquistas que se fueron perdiendo y luchas que se fueron abandonando, digamos. Entonces me parece que eso nos hace parecer como, digo, ¿no? Como diferentes. Te quería preguntar, ¿quién escribe el artículo sobre Francia? Daniel Conson. Volviendo un poco, me parece que bueno, el estado de bienestar sin duda cambia bastante el paradigma en la clase obrera, y siempre este fetiche de la izquierda en general de buscar el sujeto revolucionario, que el obrero traiciona la revolución con el estado de bienestar, y después algunos empiezan a pensar en lo estudiantil. El Mayo francés es un claro hecho donde el anarquismo vuelve a agarrar impronta después de mucho tiempo, se masifica, pero después, de un tiempo hacia acá, es complicado analizar el anarquismo en Argentina del último periodo, porque a mí me parece, y esto es una opinión totalmente mía, que el anarquismo que sale en los 90 sale como una alternativa más de izquierda defraudada por los partidos de izquierda tradicionales. Una alternativa para contrarrestar el neoliberalismo, focalizándose más en el capitalismo salvaje, como se le quiera decir, todo el capitalismo salvaje, pero es abandonado totalmente del Estado, y que después el anarquismo que viene después del 2001, digamos, hoy en día en Argentina no queda ninguna organización de los 90, que había demasiadas. Vemos como más de la mitad de los militantes de esas organizaciones de los 90 hoy están con el kirchnerismo, y eso también te saca a deducir que en realidad era un movimiento que podía dar respuesta a las traiciones de los partidos de izquierda o a la incompetencia que daban en ese momento los partidos de izquierda para salir de la crisis neoliberal. Hoy me parece que las demandas son otras, hoy me parece que está la crisis de representatividad política, el buscar tomar parte de las decisiones, digamos, más allá de lo económico, va, recalcando el horizontalismo que propone el anarquismo, haciendo mucho énfasis en eso, también en el anticapitalismo obvio, pero la cuestión horizontal y antiestatal, de este estado metafísico que piensa que totaliza todo y en realidad siempre tiene fracturas, y es donde a mí me parece que tenemos que estar hoy en día los anarquistas, en las fracturas del Estado que pretende totalizar todo. Sabemos que la totalidad es un concepto totalmente metafísico y que no se da en la realidad. Entonces, en esas fracturas tenemos que estar, y yo no sé si ponerme a pensar en un sujeto revolucionario, en el obrero o en el estudiante o en el desocupado tan particular, sino más bien tratar de pensar un territorio y pensar cómo entrelazar esas luchas, armar un tejido entre todas las personas que resistimos, que por cercanía nos encontramos siempre. Acá en Paraná es muy claro como uno que está activando en un lugar se entrecruza con otra persona que está activando en otro lugar. Entonces la discusión de pensar el entrecruzamiento y las relaciones en un territorio determinado permite dar una respuesta que quizás no es tanto de una organización tan rígida, tan separada, sindicato, estudiantil, barrio, sino de pensar el territorio y ver cómo los actores que quieren militar donde verdaderamente se sienten capaces y sienten la necesidad de militar, pueden intercruzar. A mí me parece que se trata más de eso hoy en día, también por la debilidad que tiene el movimiento libertario en relación con otras fuerzas de izquierda. Y a nivel mundial, en especial Latinoamérica, se está notando cómo está reflotando el anarquismo, digamos, en Chile, Brasil, Uruguay, México y parte de Venezuela. Creo que es claro, ¿no es cierto? También
cada tradición de la izquierda tradicional hace que muchas personas se vuelvan a replantear cuestiones, digamos. Ahora, ¿cómo se llamaba la dirigente del movimiento estudiantil chileno? Vallejos, que se planteaba, bueno, revolucionario, yo ahora apoyo a Bachelet, van a lista con Bachelet. Entonces, tradiciones de la izquierda tradicional hacen que siempre termine uno, a veces muchos compañeros de anarquismo, digamos. Yo le he preguntado a varios compañeros y siempre me dicen que se han sentido, los que han militado en partidos políticos, traición de los partidos políticos tradicionales hacia las causas, y por eso terminan derivando en el anarquismo mucho, pero bueno. Pero eso no ha pasado siempre. Sí, no, pero yo lo digo. Alberto Giraldo, antes de haber sido anarquista, había sido radical, había estado con Alem, hasta que se sintió presionado por los radicales y se fue volviendo al anarquismo, por decir un caso argentino. Robert Rocker, antes de haber sido anarquista en Alemania, había estado con la socialdemocracia, como socialista, hasta que vio un día que llegaron unos que eran un poco más raros y que los mismos del partido decían, no, esto no, porque son muy violentos, que esto, que lo otro. Y el tipo vio que era buena gente, y ahí después se dio cuenta que eran anarquistas, porque al momento no lo sabía. Flores Mahón había sido liberal, del Partido Liberal, con una concepción liberal que no tiene mucho que ver con lo que nosotros entendemos, pero que era otra cosa. Y así podríamos nombrar un montón de anarquistas que digamos, son tipos que en la historia del siglo XX. Los movimientos sociales son personas que van cambiando o buscando hacer otras cosas. Rodríguez Sánchez era militante del Partido Blanco de la facción más guerrerista del Partido Blanco, estaba por la línea. Bueno, se comparaba muy tempranamente. Siempre que se encantado. Pero yo creo que también es un poco la propuesta, ¿no? Para los encantados hoy en día. Allá también, mi experiencia militante, también me crucé varios compañeros y compañeras que venían desencantados, digamos, pero a la hora de una propuesta concreta, no se fallaba. Es otra de las cosas que me parece que el anarquismo de hoy en día tiene que pensar un poco, ¿no? Claro, porque también tenemos que lidiar con los desencantados del anarquismo, que no son pocos. Acá se ha discutido mucho eso, bueno, cómo llevar trabajo manual también, cómo no llevar cosas a la práctica, el movimiento productivo varias veces. Y algunas decían no, pero no se hace nada, que si se hace, que esto se hace, como otra vez en 90 que se discutió que cómo le decís a un pibe del barrio que persigue la policía, que no sé qué, bla, bla, cómo le decís, no, vos tenés que venir al anarquismo, nosotros te vamos a ayudar, ¿cómo lo convencés? O cómo le decís al tipo que le explicas al tipo que tiene un auto, que incluso el peronismo o el gobierno le da plata para comprar la máquina de coser a una familia, ¿cómo le explicas que tiene un arreglo que está haciendo de colectivización, que está haciendo? ¿Cómo le explicas ese vato eso a la cabeza? Y cómo haces que todo eso que estamos discutiendo teóricamente lo entienda toda esa gente en la práctica. Que bueno, no, entonces podemos empezar así, si vos te unís con el de allá y se empiezan a comprar en cooperativa, en vez de ir al mercado a comprar solo, vayan entre todos, en vez de comprar un rollo de tela, vayan en la fábrica de tela directamente, en vez del minorista, y compren 60 rollos y van a pagar la mitad, las remeras le van a costar la mitad de plata y van a vender mucho más, van a poder darle como a sus hijos. Que en el fondo, organizativamente, las cosas que hay que hacer son de ese tipo. Más allá de cómo después, bueno, teóricamente pensamos cómo todas las organizaciones se van a ir uniendo, si vamos a hacer una pirámide, si vamos a hacer una red, si vamos a ser sindicalistas, si vamos a ser comunistas. Esas son discusiones que son alucinantes después, que no hay que dejarlas de lado. Pero parece que a la gente, por ahí, para captar toda esa gente que compra, se pone a leer para captarle que empezamos a mostrarle, no, mira, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Más allá de lo que nosotros discutimos acá adentro, hay un montón de cosas que sí vas a poder hacer fuera. Aporto una última cosita. La vez pasada lo hablamos con un compañero. Digamos, no hay que olvidar que el anarquismo es un movimiento que quedó por ahí huérfano de algunas generaciones. O sea, a ver, en el caso mío particular, a mí me pasó que cuando yo me empecé a vincular a un grupo anarquista, yo tenía 21 años y había gente de 80 y largo, 90 años, y en el medio a lo mejor había una o dos personas, pero no más que eso. O sea, hubo experiencias, conocimientos y demás que no se transmitieron, que se perdieron y que hay que buscarlos de nuevo. Y me contaba este compañero con el que estábamos hablando, también un loco más o menos de la misma edad, que él hablando con un viejo militante de la FORE que ya murió, cuando hablaba
hablaba, el viejo le decía, nosotros había una huelga de los colectiveros y íbamos, nos subíamos a los colectivos y le repartíamos a todos los colectiveros, o sea, sin preguntar mayor cosa. No le preguntaban al tipo qué pensaba, era moverse, y lo mismo con los taxistas, con cada gremio, o sea, de esa manera los tipos estaban presentes en casi todos los planos sociales que se podía dentro de un contexto. Yo antes hablaba de la cuestión de los medios de comunicación. El año pasado, o hace 2 años atrás, cuando se concreta el ajuste en Grecia, un grupo anarquista que hizo, tomó un canal de televisión con pasamontañas y todos los tipos, obligaron a los periodistas que están acostumbrados a mentirle a la gente, ¿sí? Todo en vivo, televisión en vivo, lo pueden buscar, eso está ahí circulando por los tipos, tomaron el canal y obligaron a los periodistas a decirle lo que iba a pasar si se firmaba ese ajuste, el quilombo que se iba a vender, y se armó un quilombo terrible en Grecia. O sea, los tipos hicieron algo concreto. No sé si es aplicable a la Argentina, digo. Son ejemplos, cosas que se pueden hacer de acuerdo a los contextos o a los lugares de cada uno. Marco mismo, en México. El uso de la tecnología y de los medios de comunicación para... A mí lo que me llamaba la atención leyendo la otra vez, creo que era Cabeza de Tormenta, el formato digital, era que ahí Cristian Ferrer planteaba que las marchas, por ejemplo, lo que era la histórica marcha del movimiento obrero anarquista o del movimiento obrero argentino, no específicamente anarquista, eran, por ejemplo, marchas de 100.000 obreros, pero que él decía que, según él tenía entendido, los anarquistas activos, militantes, no eran más de 5.000, 6.000. Es decir que uno a priori pensaba que eran muchos más, digamos, por eso tenía más llegada, digamos, pero en realidad eran 5.000, 6.000 militantes activos que tenían una llegada a todo el movimiento obrero, a toda la clase obrera realmente significativa y que implicaba que se cree esa conciencia y que marchan de esa manera. Me quedó de un dato que me quedaba. Claro, lo que le digo un poco también. La relación. Claro, esa relación, eso es lo que digo mucho. La fura mayoritaria estaba mayoritariamente compuesta por anarquistas, no era gente que, bueno, Borato, el dirigente histórico de la Sociedad de los Estados Unidos de la Cena, el protagonista de la semana trágica, era cristiano, de la Cora Quinto. Entonces, Borato, nada más que llamar, el dirigente del SOM. Es increíble. Por eso digo, no es que todos sean anarquistas, lo importante es cómo se comportan, qué es lo que hacen, cómo hacen la práctica. Por eso lo importante no es lo que se dice, no es qué es lo que se dice, lo importante es lo que hacen. O sea, lo importante es que son, digamos, usan métodos asamblearios, usan métodos de acción directa, y no delegan y todo eso. ¿Y qué le importa a usted? No tiene importancia. Y lo que nosotros queremos, ¿no? Que en definitiva no queremos que pondré la bandera negra o la bandera roja, sino que cambie la sociedad. Entonces, si cambia la sociedad y no se llaman anarquistas, bueno, pero en los de Anarres, si hay el libro de un aquí, no se llaman anarquistas. ¿Pero qué son? Claro. Bueno, hay muchas comunidades no occidentales que tenían una forma de vida que las podríamos pensar como anarquistas y jamás se autodenominaron anarquistas, digamos. Por eso decía yo al principio lo de la experiencia humana y de que el anarquismo tiene unas bases tan primarias en lo humano, en términos sociales, culturales, que creo que eso es lo que hay que explotar. Y creo que con los hechos, hay que abrir y buscar hechos quizá maneras más efectivas. Si antes escuchar un discurso de un anarquista te valía que te metieran preso o que te reprimieran, bueno, hoy no es así. Digamos, no solo porque el anarquismo ya no connota lo que connotaba, hasta luego, connotaba antes, sino también porque el tema de los medios de comunicación y las formas han cambiado un montón. ¿Quién va ahora a escuchar un orador? ¿Y cuántos somos los que podemos? Antes eso era la forma, digamos, ¿no? La que un político o un pensador era la palabra escrita o la palabra oral. Ahora tenemos sujetos mucho más pasivos en ese sentido, en términos del acto, ¿no? Emma Goldman vivía de dar discursos. Por eso lo digo.
Es increíble. Sabían que a lo que íbamos, pero se pagaba para el. Sí, bueno, que le permitieran. Es increíble. Ahora yo podría vivir y dedicar algunos artículos en algunos diarios que le permitían. En Nueva York. Pero claro, entonces cómo han cambiado también esas cuestiones. Por eso yo decía lo subcomandante Marcos también por cómo usar las herramientas para que sean efectivas. Digamos, cómo alguien en el medio de la selva, de una comunidad indígena, no sé qué, logre ese impacto a nivel mundial. Digamos, y no porque nosotros debamos hacer lo mismo, sino qué uso tenemos de las herramientas, por más que seamos poquitos, como lo que decía el compañero Alexis con esto de que por ahí eran pocos, pero sin embargo eran efectivos a la hora del acto, ¿no? Entonces encontrar eso, una práctica efectiva. Los hackers son compañeros que conocen mucho de informática y que han hecho desastres del capitalismo en cuestión de minutos, digamos. O sea, por ahí hay algunos ejemplos concretos actuales que se pueden ir tomando ejemplos para ir aplicándolo, y otras cosas que las mismas situaciones las van haciendo hacer. O sea, el tema, lo que hablábamos antes del movimiento de desocupados, también se va improvisando. Creo que en eso está el volver un poco a toda esa cuestión. Hay experiencias también, estaba pensando en esta cosa de que también para el anarquismo un eje fundamental es esta cosa antiautoritaria o estar contra toda autoridad, digamos, y tenemos tan naturalizadas ciertas jerarquías, ya sean los cargos de trabajo, como las relaciones sociales y familiares. Hay algunas experiencias en algunos lugares de trabajo en donde es posible, ¿no? Porque vivimos en el capitalismo y en donde se usa un poco lo que me acuerdo que planteaba Kropotkin cuando pensaba en los gremios y en las asociaciones, de que los trabajadores roten en las actividades, digamos, de que nadie se especialice o en el trabajo manual, o en el trabajo intelectual, o en hacer el clavito solamente, o en hacer, digamos, sino que vayan rotando. Entonces, que todos los trabajadores aprendan todo. Obviamente que esto no es aplicable a... Lo contrario de la misma. Claro. Entonces, esa es una práctica que también quizá digamos, en espacios de producción no muy grandes, digamos, o también depende de las características de ese espacio de producción, me parece re interesante porque desnaturaliza y saca de adentro y desincorpora y pone en cuestión esta cosa de que, bueno, el trabajador manual vale menos que el que diseña, ¿no es cierto?, o el que piensa o el que cranea, y hace, digamos, que sin darse cuenta o sin quererlo, la misma práctica te ponga en una relación horizontal, en donde, en cuanto alguna de esas formas de trabajo quiere imponerse sobre la otra, digamos, es una forma de controlar, ¿no? Ese germen de autoridad, por decirlo de alguna manera, que me parece que también es una idea que por lo menos en algunos espacios se puede practicar y quizá no tenga resultados al corto plazo, pero me parece a mí que las personas podamos sacarnos de adentro esas estructuras jerárquicas que tenemos incorporadas a veces sin darnos cuenta, ¿no? Puede ser también una manera. También me parece necesario en este sentido recalcar sobre la formación de una nueva cultura que desplace un poco toda esta cultura autoritaria que reproducimos constantemente, toda esta cultura consumista, es decir, también como la industria cultural se hace de nuestro contenido simbólico, digamos. Hoy parece que en Estados Unidos ser anarquista es comprarse una remera con una A circular. Y cómo lo resignifica. Me parece que también hay una batalla que tenemos que afrontar en las cuestiones culturales. Bueno, Christian Ferrer también decía que el anarquismo era una batalla cultural de avanzada, digamos, porque para proponer una nueva sociedad con valores horizontales y de democracia de base, acción directa, autogestión, autonomía individual, también era necesario generar una nueva cultura, porque era estéril
tratar de cambiar la cultura desde el poder, intentando, o sea, desde el poder encarnado la autoridad, intentando bajar, digamos, un caso claro en Yugoslavia cuando realizan la autogestión, digamos, los obreros no tenían experiencia de autogestión en ese sentido. No se puede imponer el anarquismo. El anarquismo es una batalla que se tiene que dar en lo social, y en lo social entendido en los aspectos educativos, en los aspectos del arte, en los aspectos también de las necesidades más básicas que tenemos todos. Entonces es como un trabajo integral que tenemos que realizar en ese sentido. Y me parece que no se está haciendo por ahora, ¿no? Por ahora, demasiado énfasis en toda esa cuestión cultural, digamos. Muchos compañeros le ponen prioridad a cuestiones más urgentes, más organizativas, más, por ejemplo, en lo sindical, y menosprecian muchas veces cuestiones culturales que en realidad lo que generan es tratar de practicar, ¿no es cierto?, de alguna forma un prototipo de forma social que queremos encarar, y eso solamente se tiene que hacer desde el ejemplo en la vida cotidiana. A mí me parece muy útil la palabra, me parece muy útil escribir, también la considero como una acción que tiene un gran impacto, pero también reproducir acciones, digamos, con estas características libertarias en otros aspectos de nuestra vida, y tratar de proponer una fuerte impronta artística también, va a ser lo que nos va a lograr avanzar un poco más. También como hace el zapatismo tiene mucha carga cultural, y es por eso que tienen otra lógica, es una cuestión de visión también lo que da. Y me parece que ahí estamos quedados, y también me parece que la colección Utopía Libertaria es un gran aporte a esta transformación cultural que muchos deseamos encarar. Sí, y a la educación, sería bueno que... Sí. Cultural, claro, sí, totalmente, apoyando. Yo me enganché al último momento, pero de lo poco que escuché ahora, también creo yo que hay que animarse también a estar plantado para generar cambios, ¿no? Recién hablaba con uno de los compañeros que se fue, con Juan Manuel, y que el generar cambios y ver desde otro lugar, desde otra óptica, tiene que ver también con cuáles son los costos para generar los cambios. O sea, no te digo irte al medio de la paz, que sé yo, si lo querés hacerlo, puedes hacer igual. Pero no se trata solamente de eso, sino de que uno, digamos, deja o que revierte en ese proceso. Porque no es solamente opinar o accionar o pensar, sino también que ese mismo accionar va modificando la práctica día a día, la manera en la que uno vive. Son elecciones. Que a veces uno se va más allá con la cabeza, ¿no? Y dice, sí, porque abrigo, bla, bla, bla. A mí por lo menos me repasa eso. Pero a la hora de accionar, que esa misma acción te modifica y ya te pone en otro lugar, ¿no? Si realmente se toma esa decisión y se la aguanta cada persona, ¿no? Tomando esa decisión. Porque genera un cambio de vida en el tiempo. ¿Quieren agregar algo más? ¿Ustedes? No, a mí me parece un debate bastante bueno. Hicimos lo que Con todo el contra, ¿Estaba preparado todo esto? No, la verdad que no. Me gustó bastante. Y nada, gracias por invitarnos y esperemos poder repetir esto en capital alguna vez, ¿no? Con ustedes. Cuando quieran, podemos ir con la cátedra para allá. Bueno, ya cuando haya. Somos muy organizados. Así no va. Sí. Cuando haya. Tenemos que volvernos a encontrar. Bueno, el que quiera ver los libros de la colección y comprar alguno acá, bueno,